¿Qué no, compañero? Si gusta, mejor mándeme un mensaje a mi chat personal y lo vamos a practicar Está bien, muchas gracias. a la orden. José, buenas noches, perdone.
Licenciado, ya puede iniciar, por favor. Gracias. Sí, gracias, José. Tenía problemas con mi micrófono. Compañeros, de nuevo, muy buenas noches. Quiero indicarles que la noche de hoy la clase es pregrabada porque es un repaso sobre el juicio ordinario. Que los que estuvieron conmigo, no sé, los que se agregan, lo vimos en séptimo semestre. Ahora nos va a servir para los juicios que tenemos que ver en este semestre, como el juicio oral, sumario, ejecuciones, etcétera, etcétera. Entonces hago la advertencia que pues hicimos una encuesta en la clase anterior y lógicamente se nota la diferencia a través de 3 preguntas que vamos a hacerles a ustedes también al final. Resalto la diferencia entre los que recibieron el curso conmigo y los que vienen como agregados de otras secciones ahora a mi sección. No quiero que esto genere molestia, lo que implica es que pues debemos de preocuparnos por reforzar los temas de séptimo semestre, principalmente en Procesal Civil 1 para tener éxito en Procesal Civil 2. Por eso es que siempre acostumbro iniciar Procesal Civil 2 con un repaso del juicio ordinario. Ya el viernes que también tenemos clase vamos a entrar a ver el juicio sumario, tal como lo anuncié. Yo no inicio con el juicio oral, por lo parecido que hay entre el juicio sumario y el juicio ordinario, y eso hace más fácil que ustedes lo puedan entender. Y también les va a beneficiar en sacar mejor nota en el primer parcial. Si inicio con el juicio oral es un poco más complicado y eso les afectaría bastante a ustedes. Entonces, tienen que firmar, no olviden su asistencia de entrada y al finalizar la grabación que tengo para ustedes de repaso, van a tener 5 minutos para responder 3 preguntas bien sencillas y al terminar ustedes ya pueden desconectarse, ahí terminaría nuestra actividad y al consumirse los 5 minutos prácticamente estaríamos ya terminando con la clase. Entonces, les recuerdo que cualquier pregunta que se haga aquí en horario de clase siempre tendrá que ser en relación al tema que se va a desarrollar. Otro tipo de dudas están los correos, como ya lo anunciamos, y la información de nosotros va a llegar siempre a través de WhatsApp. Tiene la instrucción ahora, José, de que solo el administrador puede enviar mensajes para evitar pues que se estén dando algunas respuestas de algunas personas, como se dio en el semestre anterior, incluso insultando. Entonces, hemos tomado esa medida para evitarnos esa molestia, ¿verdad? Que al final, pues, yo ni me entero porque el que maneja el WhatsApp es José, solo me lo comentan. Y la que maneja los correos para tabular trabajos, asistencia, etcétera, la licenciada Eva. Entonces yo soy quien preparo mis clases, doy mis clases, entonces para aclarar cosas que dije el primer día de clases, porque me di cuenta en la sección anterior que muchos no estuvieron el primer día. Entonces vamos a proceder, no se olviden que al final verás 5 minutos para responder en Google Meet 3 preguntas bastante sencillas. Entonces, yo estaré aquí al pendiente, es mi obligación estar acá al pendiente y pues se consumirá el tiempo después de que ustedes han respondido las preguntas.
Procedemos, por favor, José. Licenciado, gusto en saludarle. Ya puede iniciar con su respectiva clase. Gracias, José. Vamos a continuar con el desarrollo del curso de Derecho Procesal Civil 2. Creí conveniente para recordar a todos los alumnos que estuvieron conmigo y los que se integran a esta sección por primera vez el juicio ordinario, ya que es el proceso tipo que nos va a servir de base para todo procesal civil 2. Y tal como lo anuncié en la explicación del programa, yo no voy a iniciar con el juicio oral. Voy a iniciar con el juicio sumario por la similitud que hay entre estos dos juicios. Pero hoy me voy a enfocar en el juicio ordinario civil, que está regulado en el artículo 96 del Código Procesal Civil, libro segundo, recordando algunas instituciones, porque esto lo vimos, muchas de ellas en Procesal Civil 1. Entonces, si fuera tan amable de proyectar las diapositivas, yo le voy a ir indicando cuándo ir alternando con imagen y con diapositivas. Entonces, tal como lo indiqué, la clase de hoy es para que recordemos el juicio ordinario, el cual está regulado en el artículo 96 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Recuérdense que ese código ha sufrido reformas. Mi consejo es que tengan el código físicamente con sus reformas. Entonces es un repaso, así dice la diapositiva, sobre que va a servir para Procesal Civil 2, tanto en las secciones C y sección D. No olviden que al principio pues hay que marcar asistencia y luego al final tienen que marcar asistencia de salida. Yo haré 3 preguntas, se subirán a Classroom y esa será su asistencia de salida. Porque la asistencia tendrá ponderación para las notas del primer parcial, segundo parcial y su examen final. Pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos que partir que en materia civil tenemos 4 juicios de conocimiento. Uno es el ordinario, otro es el oral, otro es el sumario y otro es el arbitraje. La mayor parte del semestre de Procesal Civil 1 le dedicamos mucho a las instituciones que involucramos en el juicio ordinario. En este semestre, hablando de los juicios de conocimiento, vamos a ver el oral, el sumario y el arbitraje. Según el programa, el oral está primero, pero según estrategia del catedrático, en la libertad de cátedra que hay y por conveniencia a los alumnos, yo empezaré, después de haber dado esta clase, con el juicio sumario, luego hablaré del juicio oral y luego hablaré del arbitraje. Siguiente diapositiva. El trámite del juicio ordinario. Pero antes vamos a crear una pequeña definición, a recordarla. Recordemos que es un juicio de conocimiento, es un proceso tipo y en él se tramita todo lo que no tiene un trámite específico. Yo les di una fórmula que lo que no es juicio oral y no es juicio sumario, se tramita en la vía ordinaria. Ya vamos a ver más adelante en este curso que se tramita en el arbitraje. Entonces,
ya tenemos una pequeña definición sencilla, es un proceso de conocimiento, es un proceso tipo y en él se tramita todo lo que no tiene trámite específico. Esto lo encontramos regulado en el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, siempre congruente con el derecho de acción, que el actor es el que acciona, pues un proceso civil, un juicio de conocimiento en materia civil, empieza con una demanda. Nosotros ya sabemos cuáles son los requisitos de esa demanda, que tiene una estructura, tiene una introducción, una relación de hechos, un apartado de prueba, fundamento de derecho, peticiones tanto de trámite como de fondo y un cierre. Ya sabemos del famoso timbre fiscal que debe llevar cada hoja original en su demanda. Luego, siguiendo, pues vamos a saltarnos ahí lo que está entre paréntesis. Vamos a hablar primero del emplazamiento. Cuando el juez califica esa demanda y ve que llena todos los requisitos, dicta una resolución. En el semestre anterior también vimos las clases de resoluciones, decretos, autos y sentencias. Decretos, resoluciones de simple trámite, autos, resoluciones de no simple trámite, o bien resuelven incidentes. Y la sentencia, que es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. Porque se recordarán que también vimos las formas anormales de ponerle fin a un proceso. Pero la única forma normal de ponerle fin a un proceso civil se llama sentencia. Entonces, llenando esos requisitos, el juez dicta una resolución de trámite y emplaza. Ese emplazamiento nosotros lo tenemos regulado en el artículo 111 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Yo necesito que ustedes como mínimo lo subrayen. Y en el 112 hay efectos del emplazamiento. Como ya no estamos en Procesal Civil 1, lo único que estamos haciendo es un recordatorio del juicio ordinario. Ya no vamos a poder profundizar en cada una de esas instituciones. Quizá yo vuelva a repetir algunas definiciones cuando les explique el juicio sumario y el juicio oral para ver cómo es que operan en esos juicios. Entonces, demanda y emplazamiento. Ese emplazamiento tiene efectos. El fundamento del emplazamiento 111 del Código Procesal Civil y sus efectos están reguladas en el artículo 112. Voy a mantener siempre entre paréntesis esas excepciones previas o dilatorias, porque cuando el juez emplaza, concede 9 días a los demandados para que tomen actitudes. Y dentro de esos 9 días que tiene el demandado, vamos a ver específicamente que hay 6 días para interponer excepciones previas o dilatorias. Eso está regulado en el artículo 120, el plazo de los 6 días. Pero hablemos de una vez de ellas, aunque más adelante nos puedan aparecer, las que ya vimos en clase anterior, las excepciones previas o dilatorias, las excepciones mixtas, las excepciones privilegiadas y las perentorias. Ahora en este curso de Procesal Civil 2, vamos a ver otras excepciones, pero cuando miremos los juicios de ejecución, que son las excepciones que destruyen la eficacia del título y están reguladas en el artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil. Siguiente diapositiva. Ahí vemos que nos aparecen esas excepciones previas o dilatorias, ¿verdad? Rápidamente sabemos que son las que depuran el proceso.
y están reguladas, me gustaría que lo anotaran en su código, en el 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el 117 que está la excepción de arraigo y en el 120 que no solo nos da el plazo para interponerlas, sino nos da su trámite también, que es incidental. Y ya sabemos que ahí están las privilegiadas, que son las que se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Siguiente diapositiva. El trámite de los incidentes, los vamos a recordar, lo vimos también en el semestre anterior, es el que se aplica supletoriamente, que es el de la ley del organismo judicial, porque en el juicio ordinario no hay trámite específico de los incidentes. Por lo tanto, tenemos que ir del artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Recordemos que hay dos trámites de incidentes, uno por cuestión de derecho y uno por cuestión de hecho. Recordemos que las cuestiones de derecho no se prueban, las cuestiones de hecho sí se prueban. Por eso es que hay dos trámites. Vamos primero al de cuestión de derecho. Se dan 2 días de audiencia y 3 días para resolver. Si se dan cuenta, aquí donde estoy haciendo mi gesto, no aparece un periodo probatorio porque las cuestiones de derecho no se prueban. Ahora pasemos al trámite por cuestión de hecho. 2 días de audiencia, aquí donde estoy haciendo mi gesto, 8 días de prueba y 3 días para resolver. Porque las cuestiones de hecho sí se prueban. Repito, 2 días de audiencia, acá 8 días de prueba y 3 para resolver. Pasemos a la siguiente diapositiva. Luego tenemos que hablar de las excepciones perentorias, que ya las explicamos, que son aquellas que destruyen la pretensión del actor. Hablamos que la pretensión del actor está regulada en el artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil y en su momento se le dio lectura. En este momento no podemos invertir tiempo en eso, necesitamos avanzar. Solo necesitamos ubicar, tal como está en la diapositiva, que estas excepciones que destruyen la pretensión del actor se encuentran reguladas en el segundo párrafo del artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí donde su epígrafe habla de la contestación de la demanda. Y yo quisiera que ustedes aprendieran a recitar cada juicio de igual manera como lo estoy haciendo yo, con su código y fundamentando. Lamentablemente, por tiempo no le podemos dar lectura a estos artículos. En su momento sí se les dio lectura. Démosle a la siguiente diapositiva. Luego pasamos a las actitudes del demandado. Una de las primeras ya vimos que puede interponer excepciones perentorias, ¿verdad? Dentro de 6 días de los 9 días que tiene el demandado para tomar cualquiera de estas actitudes que aparecen en la diapositiva. La primera actitud es la rebeldía, lo tenemos regulado en el 113 y 114. Ya sabemos que la rebeldía es no acudir al llamado que hace el juez, ¿verdad? El emplazamiento no es un plazo. El emplazamiento es el llamamiento que hace el juez. Entonces, cuando el juez emplaza, llama a juicio. Si el demandado no toma ninguna actitud, se le va a declarar rebelde a petición de parte. Y esa rebeldía tiene sus efectos que están regulados en el 113 y 114. Estoy hablando siempre del Código Procesal Civil y Mercantil.
Luego, como otra actitud, tenemos el allanamiento, que está regulado en el artículo 115 de nuestro Código Procesal Civil. Ahí hay que resaltar que hay dos clases de allanamiento, total y parcial, y que también debe llenar requisitos, y nosotros ya lo hemos explicado en el curso anterior. Luego pasaríamos a otra actitud del demandado, que es la contestación de la demanda, que está regulada en el artículo 118 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Pero qué es la contestación de demanda? Es oponerse a la pretensión de la parte actor. O sea, si yo voy a contestar la demanda, estoy oponiéndome a la pretensión del actor. Y lo notable ahí es que nacen dos momentos procesales. Uno, la interposición de excepciones perentorias y luego la interposición de la reconvención. Nosotros ya sabemos que la reconvención es una contrademanda, donde el actor se convierte en demandado y el demandado se convierte en actor. Eso lo tenemos regulado en el artículo 119 del Código Procesal Civil y Mercantil, y también hay que llenar requisitos, los cuales ya fueron explicados. Siguiente diapositiva. Habiendo tomado cualquiera de esas actitudes el demandado, el juez va a dictar otra resolución, ¿verdad?, también de simple trámite, donde les va a indicar a las partes que se abre a prueba el juicio. Entramos entonces al período probatorio. Miren cómo vamos: demanda, emplazamiento, excepciones previas o dilatorias, actitudes del demandado. La siguiente etapa, el período probatorio. Entonces, solo es prueba, tenemos que recordar lo que está regulado en el artículo 128 del Decreto Ley 107, que no es otra cosa que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Y aquí tengo el viejito, y aquí tengo el nuevo, ya con sus reformas incluidas, que incluso en el semestre anterior hicimos un laboratorio en relación a esas reformas. Siguiente diapositiva. Esto es parte de teoría general del proceso, pero yo lo expliqué en el curso anterior y lo vuelvo a explicar porque es importante. ¿Qué debemos de saber de la prueba? Principalmente los 4 momentos procesales y las formas de valorar la prueba. Los 4 momentos procesales son ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Ahí están los 4 momentos procesales y son vinculantes. Eso quiere decir que no puede existir un momento sin el otro. Y deben de guardar un orden cronológico. Primero se ofrece, después se hace la proposición, después se pide el diligenciamiento y al dictar sentencia el juez hace la valoración. Y luego, cuando hablamos de la prueba y las formas de valorarlas por la prueba, miremos si nos aparece una diapositiva que nos explique esto o regresamos. No, regresemos entonces. Entonces les voy a explicar que también es parte de teoría general del proceso. Hay 3 formas de valorar la prueba: la libre convicción, la tasada o legal y la sana crítica. No sé por qué algunos autores dicen que la sana crítica es solo para penal. En todos los procesos civiles, penales, laborales, administrativos,
no solo se dan los 4 momentos procesales de la prueba, sino que también se involucran las 3 formas de valorar la prueba. Repito, libre convicción, tasada o legal, y también la sana crítica. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí entramos a lo que yo le llamo, ¿verdad? Eso no es doctrinario, tal vez no es ni siquiera usar un buen léxico jurídico. Yo lo explico así para que lo entiendan mis estudiantes. Pero recordemos cómo llevamos el juicio ordinario. Se presenta la demanda, el juez le da trámite y emplaza. Concede 9 días para que tomen actitudes los demandados. Dentro de esos 9 días, hay 6 días para interponer excepciones previas o dilatorias. Su trámite es incidental. Quiero recalcar algo, que las perentorias no se tramitan en la vía incidental, van en el proceso principal, ¿verdad? Eso ya fue explicado por qué, pero lo voy a volver a explicar. Las perentorias necesitan prueba. Si su trámite fuera incidental, tendríamos un incidente por cuestión de hecho, pero como no es incidental, entonces la prueba que necesita la excepción perentoria se va a diligenciar en el periodo probatorio, que voy a recordar. Volvamos, por favor, un par de diapositivas atrás. Otra, ahí. Disculpen, pero es para lubricar la garganta. Ya dijimos que solo se prueba lo que está en el artículo 128. Pero en el artículo 123, 124 y 125 del Código Procesal Civil, repito, 123, 124 y 125 del Código Procesal Civil, en el juicio ordinario nos da los 3 periodos probatorios que pueden existir. 30 días de prueba ordinaria, así se llama. Puede haber una ampliación de 10 días y podría existir un plazo extraordinario que servirá para prueba en el extranjero. Y creamos una premisa, que la prueba no puede exceder de 120 días. Si a 120 le restamos 30 y después le restamos 10, ¿verdad?, nos quedan 80 días. ¿Verdad? Pero explicamos que ese plazo extraordinario de prueba es discrecional. Puede ser que el juez dé 10 días, 30 días o dé los 80 días. Y si no se usaron los 10 de ampliación, puede dar 90 días. Lo que tiene que tener cuidado es no romper la premisa, que la prueba no puede exceder de 120 días. Es un aspecto que se me había olvidado en esta clase, pero fue explicado en el semestre anterior e incluso le dimos lectura a los artículos y pusimos algunos ejemplos. Volvamos hasta donde estábamos, la vista, ahí. Les decía que yo, para que mis alumnos me entiendan, le he llamado esto triple 15. Los que no tuvieron la oportunidad de escuchar por qué triple 15, porque son 15 días para la vista, 15 para el auto para mejor fallar y 15 días para la sentencia. Ahí está el triple 15, ¿verdad? 15, 15, 15. Es lo más fácil de aprender. La vista, el auto para mejor fallar y la sentencia y sus plazos. La dificultad está acá,
En el 196, si ustedes quieren viajar a su código, y los que estuvieron conmigo tienen anotaciones y subrayaron. Ahí encontramos en el capítulo 6, dice vista y sentencia. Y en el artículo 196 nos habla de la vista. Y explicamos que la vista es una audiencia donde las partes pueden alegar en juicio. Porque audiencia, teoría general del proceso, quiere decir darle oportunidad a las partes de alegar en juicio. Eso es el concepto de audiencia, darle oportunidad a las partes para alegar en juicio. Quiere decir que cuando a alguien en cualquier situación le corren audiencia y le dan un plazo para eso, le están dando la oportunidad procesal para que se manifieste en juicio, ¿verdad? Recuerdo que en una de las secciones eso generó controversia, ¿verdad? Y se molestaron porque yo les dije eso es de tercer semestre. Pero para que entendieran lo que yo estaba entendiendo, expliqué qué quiere decir audiencia, porque yo también he dado teoría general del proceso. Y yo a mis alumnos se los expliqué en su momento. Entonces, la vista es una audiencia. ¿Para qué sirve esa audiencia? Para que las partes aleguen juicio. Plazo, 15 días. Fundamento legal, 196. El artículo no regula el plazo. Por eso es que tenemos que aplicar supletoriamente la ley del organismo judicial. Y en su momento les dije, pongan ver 142 de la ley del organismo judicial. Ahí vamos a encontrar los 15 días para la vista. También les dije que la vista puede ser pública, ¿verdad? Oral, si una de las partes pide que la vista sea pública. Si ninguno pide que la vista sea pública, esa audiencia se puede evacuar por escrito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tendríamos que recordar ahora de la vista cuando ya fue explicado ampliamente. Luego tenemos el auto para mejor fallar. El auto para mejor fallar, ya sabemos nosotros que auto es una resolución. Entonces, si usamos la lógica, es una resolución para mejor fallar, para que el juez tenga más elementos y pueda dictar una sentencia más justa y ecuánime. ¿Para qué sirve ese auto para mejor fallar? El juez puede hacer cualquier cosa. El artículo 197 nos dice varias cosas, ¿verdad? Lo vamos a leer para que lo entendamos. Los jueces y tribunales, antes de pronunciar su fallo, podrán, subrayen, eso es facultativo. El auto para mejor fallar es una facultad que tiene el juez. Si quiere lo dicta, si quiere no. Aunque las partes se lo pidan. Si quiere lo dicta, si quiere o no. Por eso es que dice los jueces y tribunales, antes de pronunciarse en su fallo, la sentencia, podrán, eso es facultativo, acordar para mejor proveer. Eso es un auto para mejor fallar. 1. Que se traiga a la vista cualquier documento, subrayen cualquier, ¿verdad? Porque es importante que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes. Y antes que se me olvide, el auto para mejor fallar no es otro periodo probatorio. Hay abogados que creen que para eso es, ¿no? El periodo probatorio ya pasó. Ahora es una actividad procesal del juez
y es discrecional. Él dice, para que mi sentencia sea justa, voy a dictar un auto para mejor fallar. Y puede traer a la vista cualquier documento que crea conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes. Luego, 2, que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que considere necesario o que se amplíen los que ya se hubieran hecho. Y 3, traer a la vista cualquier, dése cuenta que tanto en el numeral 1, 2 como 3 se repite la palabra cualquier. Por eso es que el juez en ese auto para mejor fallar puede hacer cualquier cosa que se le ocurra. La ley le da 3 parámetros como guía, pero como es discrecional, puede hacer cualquier cosa que él crea conveniente para que su sentencia sea justa y ecuánime. Entonces voy con el numeral 3, traer a la vista cualquier actuación que tenga relación en el proceso. Y por último, dice, estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de 15 días. Aquí el código sí nos da un plazo específico. No tenemos por qué aplicar supletoriamente la ley del organismo judicial, como lo hicimos para la vista, que viajamos al 142 de la ley del organismo judicial. Pero escuchen eso. Contra esta clase de resoluciones, hay que interpretar qué clase de resoluciones discrecionales. Todas las resoluciones discrecionales no se pueden impugnar. Escuchemos. Contra esta clase de resoluciones no se admitirá recurso alguno. Y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el tribunal les concede. Por ejemplo, si él decide hacer un reconocimiento judicial, puede citar a las partes si quiere que le acompañen, ¿verdad? Para que vean que lo que se va a consignar en un acta, ¿verdad? Del juzgado, es realmente lo verdadero, ¿verdad? Y las dos partes, actor y demandado, puedan estar de acuerdo que sí es cierto lo que el juez está haciendo. Para ponerles un ejemplo. Y por último, compañeros, ¿verdad? Ya llevamos algunos minutitos en esta clase que sirvió para recordar la sentencia, ¿verdad? Pero recordemos de nuevo nuestro juicio ordinario. Primero es un proceso de conocimiento. Es un proceso tipo. En él se tramita todo lo que no tiene trámite específico. Su fundamento legal, artículo 96. Solo hay 4 juicios de conocimiento en materia civil: ordinario, oral, sumario y arbitraje. Ya planteada la demanda, que así inicia el proceso civil, ¿verdad? El juez la examina, llena los requisitos, le da trámite y emplaza, llama a juicio, para que las partes tomen actitudes frente a ese escrito de demanda y les concede un plazo de 9 días. 111 Código Procesal Civil. Dentro de esa resolución y los 9 días, el demandado, ¿verdad? El actor acciona, el demandado excepciona. El demandado podrá, ¿verdad?, si es que las tiene, interponer excepciones previas o dilatorias. Plazo dentro de los 6 días de los 9 y su trámite es incidental. Viajamos a la ley del organismo judicial, del 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Luego pasamos entonces a las actitudes, ¿verdad?
Rebeldía, allanamiento, hay dos clases, total y parcial. La contestación de la demanda, ahí se interponen excepciones perentorias y la reconvención. Luego pasamos hacia esta diapositiva, que es el triple 15, que a mí se me ocurrió llamarle así. La vista, auto para mejor fallar y sentencia. Plazo para la vista, 15 días. ¿Dónde está? En la ley del organismo judicial. Fundamento legal de la vista, 196. Auto para mejor fallar, 197. Plazo, 15 días. Hay plazo específico. Y por último, la sentencia, 15 días, que está regulada en el 198 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y qué es la sentencia? La única forma normal de ponerle fin a un proceso civil. No olvidar que existen las formas anormales de ponerle fin a un proceso.